propio autor, de Rafael Sánchez Corcho. Señor doctor Rodolfo Cerrón Palomino, señor doctor Carlos Ramos Núñez, señor doctor Juan de Joventezú, de la Compañía de Jesús, señor magíster Fernando Valle Rondón, amigos y parientes, señoras y señores, muy buenas noches. Me toca a mí justamente hablar del libro, aunque ya mis comentaristas, mis presentadores han adelantado bastante. Después de haberlos escuchado, después de haber escuchado las generosas palabras, amables y eruditas de mis amigos aquí sentados a mi costado, me toca a mí hablar del cómo y del porqué del libro que presentamos esta noche. Este texto, que tiene unas aproximadamente 350 páginas, es un conjunto de artículos escritos entre 1989 y este año, que tiene dos partes. La primera se refiere a un episodio largo de la conquista del Perú, pero que no es solamente la conquista del Perú, es un proceso de conquista o de ampliación menor que se desprende del Cusco después de su fundación entre 1538 y 39 hasta 1541, y que incluye 3 expediciones hacia los Andes orientales. La primera, encabezada por el capitán griego Pedro de Candia, que era natural de Creta; la segunda, que es la de Peransúrez de Campo Redondo; y la tercera, de Diego de Rojas, que se une a los dos caudillos anteriores. Ahora, yo no voy a hablar de este tema histórico, pero desde siempre me interesó el tema de la conquista. El tema de la conquista ya había sido, pensaba yo, cubierto totalmente por los historiadores del siglo XIX y por los historiadores del siglo XX, entre ellos nuestro conocido José Antonio del Busto. Entonces me quedé con las ganas de escribir algo para mi tesina de bachiller y no encontraba algo original. Sin embargo, buscando en la Biblioteca Nacional de Lima, encontré el catálogo de la Lilly Library de la Universidad de Indiana, y allí estaba mencionado el libro del escribano Juan de Grajeda, que acompañó a Pedro de Candia. El libro del escribano no estaba en la Biblioteca Nacional, lo tuve que mandar pedir, fotocopiado, me llegó muy rápidamente, y a partir del libro comencé a escribir el trabajo, ¿no? Que lo complementé con las crónicas, y calzaba el documento perfectamente con las crónicas. Ahora, el documento largo, que incluye unos 55 textos jurídicos, entre ellos testamentos, poderes para testar, obligaciones, que nos narran la humanidad de los conquistadores. A los conquistadores siempre se les ve como unos sujetos tiranos, autoritarios, mal geniados, maltratadores de los nativos. Bueno, que es verdad, ¿no? Pero nunca vemos su propia humanidad, los seres humanos, ellos como seres humanos, qué les pasaba en medio del camino, ¿no? Qué pensaban, qué comían, qué hacían, ¿no? Y vemos justamente a través de los documentos cómo se venden cosas, ¿no? Y a unos precios elevadísimos. ¿Por qué? Porque las cosas son escasas. Por ejemplo, un sujeto le vende un cerdo, ¿no?, a otro le vende una cerda preñada a un precio alto, ¿no? O entre dos compran un caballo, como ya adelantó nuestro amigo Carlos Ramos. O como Juan de Azoka, que era un conquistador vasco, le vende a otro una almohada y dice raída. Eran elementos escasos, ¿no? O por ejemplo, 3 brazos de cadenas, ¿no? Es un documento muy interesante. Bueno, pero entre todos esos documentos de humanidad también hay algunos de orden institucional. Por ejemplo, el acuerdo de Candia de permitir que Peransúrez se saliera del camino, hiciera un excurso y se dirigiera a las Charcas para fundar la ciudad de Charcas, es decir, Chuquisaca, La Plata y lo que hoy es Sucre. Y bueno, luego vuelve con Candia y siguen hasta Tarija, con la intención de conquistar a los indios chiriguanos, a los que nunca encontraron. ¿Por qué no los encontraron? Porque se dio la muerte de Francisco Pizarro
y Peransúrez y Candia tuvieron que ir a Lima a auxiliar al marqués gobernador. Bueno, eso en cuanto a esta primera parte que une en la historia de la conquista al Perú, a Bolivia y a Chile. Bueno, la segunda parte del libro está pues dedicada a facetas del virreinato, pero que procuré que tuvieran un lugar común, una institución común que los atravesara, que los cruzara. Ahora, ¿por qué el virreinato? Porque según Basadre, pues el virreinato es la época de creación y surgimiento, es la época del nacimiento, es la época del impulso, ¿no? Del impulso que va a terminar definiendo nuestra nacionalidad. Ahora, este nacimiento, que es espontáneo, contiene un elemento del imaginario hispánico, del imaginario occidental, medieval y acumulado con elementos de la antigüedad, como Juan de Gondo los hizo ver. La sociedad era entendida, era imaginada como un cuerpo humano. Ustedes dirán, ¿qué tal lugar común? ¿No? La sociedad imaginada como un cuerpo humano, efectivamente es un lugar común, pero sus contenidos van cambiando con el tiempo. Bueno, la sociedad era imaginada como un organismo humano en el que cada uno de sus miembros cumplía una función de acuerdo con una tarea asignada por Dios. Ahora, esta representación de la sociedad está yuxtapuesta sobre la Iglesia y por lo tanto se empapa de Iglesia, y por lo que entendemos de Iglesia hoy sería muy pobre tratar de comprender la perspectiva social de la época, porque por Iglesia debemos entender lo siguiente: no únicamente la iglesia militante, que es la iglesia del mundo, que es la iglesia tangible, que es la iglesia visible, la iglesia de parroquias, la iglesia de jerarquía eclesiástica, la iglesia de universo de fieles que asiste a misa, ¿no? Esa es la iglesia, es una dimensión de la iglesia. La iglesia es una sola, pero tiene tres dimensiones: la militante, la sufriente, es el purgatorio, y la triunfante. Sobre la iglesia total, no solamente sobre un aspecto de la iglesia, está plasmada la sociedad. No sé si me dejo entender. Entonces, los miembros del cuerpo llamado cuerpo místico de la República, que es la representación de la sociedad, tienen una aspiración ultraterrena, una aspiración hacia la trascendencia. Son seres que miran hacia el cielo, miran hacia el más allá y aborrecen el infierno, y tienen en cuenta a otros fieles, a los que han muerto y los que están en el purgatorio, y por eso buscan continuamente rezar, ¿no? Rezar por ellos, los tienen en mente. Bueno, eso en cuanto al imaginario. Este imaginario trato de verlo en distintos momentos, en distintos puntos del libro. Por ejemplo, como muestra, la cofradía, la archicofradía de la Veracruz. Ahora, ¿por qué? Porque esta sociedad imaginada como un cuerpo humano encierra varios cuerpos, o varios corpúsculos, ¿no? O corporaciones. La sociedad virreinal funcionaba con cuerpos estamentales. Por ejemplo, incluía el cuerpo místico de República del Virreinato al virrey y su corte, ese era un grupo, a los oidores de la Real Audiencia, a los inquisidores y a los familiares del Santo Oficio, a la Universidad de San Marcos y sus profesores, a los caballeros de las órdenes de nobleza, a los gremios, a las órdenes religiosas y congregaciones, y a las cofradías. Y todos los habitantes del virreinato debían pertenecer a una cofradía. Había cofradías exclusivas para la nobleza española local de Lima, había cofradías para negros esclavos, había cofradías para negros libertos, había cofradías para mestizos, había cofradías exclusivas para indios y había cofradías para todos, ¿no? Que incluían a todos. Pero todos pertenecían a una cofradía. ¿Para qué? Para ayudarse mutuamente. En ese mundo del antiguo régimen, pues no existía la idea de una mutual, de un banco, ¿no? Como lo entendemos hoy, o de una compañía de seguros.
en torno de una devoción mariológica, cristológica, de una reliquia o la devoción a un santo, se reunían grupos humanos para rezar, obviamente, y ayudarse mutuamente ante la adversidad. Esa es una muestra justamente del cuerpo místico de República, cómo funciona. Bueno, y yo no voy a hablar de todos los artículos, ¿no? Pero quiero hablar de uno que ya mencionó con gran versación Juan y Carlos, que es el del robo de la Eucaristía. Ahora, es el cuerpo místico de la República, la representación mental de la sociedad, estaba identificada con el cuerpo místico, entendido como Eucaristía. O sea, hay una identificación perfecta allí. De tal forma que la Eucaristía se convierte en un elemento importantísimo, ¿ya?, para el hombre virreinal. La actitud del hombre virreinal ante la Eucaristía mostraba una peculiar forma de sensibilidad, ¿no? El ejemplo es el del robo. Un sujeto llamado Fernando Hurtado de Chávez, hijo natural del conde de Cartago, a fines de enero de 1711, sobre pretexto de consultar su partida de bautismo, se introdujo en la iglesia del Sagrario y sustrajo un copón con 100 hostias consagradas. Bueno, se las llevó y en el camino se dio cuenta de lo que había hecho. Él lo que quería era robar el copón, ¿no?, pero no las hostias. Entonces entró en pánico y las enterró. ¿Dónde? En lo que hoy es la Alameda de los Descalzos, frente a la iglesia del Patrocinio. Bueno, este suceso conmocionó a la ciudad de Lima. A partir de ese momento, del momento en el que se descubre el robo, la ciudad cubrió con mantos negros las torres de sus iglesias, las campanas doblaron en símbolo de dolor, hubo procesiones, hubo penitenciantes, hubo llanto. ¿Y qué sucedió después? Cuando fue descubierta la Eucaristía, la actitud cambió radicalmente. Hubo corridas de toros, fuegos, luminarias, y los vecinos más acaudalados tiraban monedas de plata para que los muchachos indigentes las cogieran en el aire. Bueno, eso indica que la Eucaristía es el nervio del catolicismo militante y justamente del cuerpo místico de la República. Bueno, el cuerpo místico de la República es vertical. El día de hoy, si imaginamos a la sociedad, la tenemos que representar en clases, en horizontes sociales. En el antiguo régimen la sociedad era representada como un cuerpo, y ese cuerpo era vertical, y ese cuerpo no se podía ni se debía alterar tan fácilmente. ¿Por qué? Porque, como ya dijo Juan, todo tenía su lugar. Nadie podía cambiar de un lugar a otro. Quien era dedo del pie no podía convertirse en mano. ¿Por qué? Porque el ascenso social en el antiguo régimen era muy lento, y si era abrupto, si era rápido, era muy mal visto. Bueno, entonces, apelando al concepto de que todo tiene su lugar en el cuerpo, presento un caso, el caso de un capitán portugués llamado Diego Fausto Gallegos, que tuvo 12 hijos. ¿Y qué problema tenía Diego Fausto Gallegos? Era portugués, ¿no? Ahora, los portugueses en el virreinato del Perú y especialmente en el siglo XVII eran sospechosos en materia de fe. Eran entendidos como criptojudíos, ¿no?, o judaizantes. Ahora, y por eso la Inquisición los observaba. Y cuando la Inquisición los observaba, los procesaba, siempre acertaba, curiosamente. Bueno, ya si leemos pues las tradiciones de Ricardo Palma, allí nos podemos justamente informar sobre esto, ¿no? Pero claro, con un tono bastante ficcional y literario. Entonces, ¿qué sucede con Diego Fausto Gallegos? Diego Fausto Gallegos era un portugués natural de Elvas, de la región de Alentejo, comerciante que hizo muchísimo dinero en Lima, comprando y vendiendo esclavos negros. Era un tratante de negros que iba a Panamá, traía negros al barrio de Malambo, los vendía allí y amasaba fortunas. Y también los mandaba a vender en Arica. ¿Por qué Arica? Porque Arica era el punto de entrada hacia Potosí. Entonces, los mineros de Potosí, que eran muy acaudalados, los compraban en Arica para llevárselos a sus casas como sirvientes.
Bueno, Diego Fausto Gallegos amasó, al momento de su muerte, llegó a tener $500.000 de pesos. Eso es una fortuna, pero inmensa, ¿no? Descomunal, casi grosera para la época. ¿Y qué pasó? A pesar de tener tal cantidad de dinero, no pudo nunca ser caballero de una orden, nunca pudo ser burócrata, tener un cargo público, nunca pudo ser miembro del Tribunal del Santo Oficio, ni hablar, ahí estaba prohibidísimo. ¿Por qué? Porque sus padres habían sido procesados en Elvas, en el Portugal, ¿no? En un auto de fe, ¿no? Como criptojudíos, y por lo tanto tenía una serie de cortapisas para la inserción social. Ese era el problema. Bueno, sucede que no tenía estatus, pero tenía poder económico. Entonces, ¿qué hizo? A sus hijos les compró una serie de cargos. A un hijo, bachiller en cánones, le compró el cargo de oidor de la Real Audiencia de Chile. Por supuesto que cuando llegó a la Real Audiencia de Chile hubo problemas, ¿no? Le dijeron que era un hombre de pocas letras, ¿no? Y que era muy joven. Bueno, pero se integró, o sea, llegó como oidor supernumerario y luego se integró como numerario. Bueno, y murió siendo oidor. A otro hijo le compró el cargo de corregidor, de Camaná, que lo hizo fatal, ¿no? Su desempeño fue terrible. Y el otro, el más conocido, el más diligente, que fue un clérigo, presbítero, doctor en leyes y cánones, llamado José Fausto Gallegos, que trajo a las capuchinas de Madrid a Lima y las introdujo en el convento de Jesús, María y José, que ustedes conocen seguramente, que queda entre Camaná y Moquegua, entre Girón Camaná y Girón Moquegua, y que contiene justamente la tumba del siervo de Dios Nicolás de Ayllón. Ese personaje, el doctor José Fausto Gallegos, para él, su padre le compró el cargo de canónigo de la Catedral de Lima. Entonces colocó a 3 hijos en 3 cargos, en 3 puestos estratégicos, y esos hijos sí se integraron perfectamente. Ahora, eso es lo interesante, recurrir a una estrategia de inserción que el cuerpo, que el sistema le impedía. Bueno, yo no quiero abundar, ¿no?, con la información del libro, solamente quiero agradecerles a ustedes, ¿no?, por su presencia, por haberme acompañado, y quiero agradecer al profesor Bernard Lavallee por su prólogo generoso, y también al padre Josep Ignasi Saranyana por su comentario final, a los comentaristas aquí presentes, al doctor Rodolfo Cerrón Palomino, Juan Dejo Bendezú, Carlos Ramos, a Fernando Valle Rondón, responsable de la edición del libro, director del Centro de Estudios Peruanos de la Universidad Católica San Pablo, por este trabajo tan bien logrado. Igualmente, dentro de esta misma casa de estudios, a la profesora Patricia Calvi de Quintanilla, lingüista e impecable correctora de textos, a mis amigos, a mi esposa aquí presente, ¿no?, a todos ustedes por su presencia. Y por último, quisiera destacar que este libro está dedicado a la memoria de mi hermana María del Carmen Sánchez Concha de Gallastegui. Muchas gracias. Muy buenas noches. Me toca a mí justamente hablar del libro, aunque ya mis comentaristas, mis presentadores han adelantado bastante. Después de haberlos escuchado, después de haber escuchado las generosas palabras, amables y eruditas de mis amigos aquí sentados a mi costado, me toca a mí hablar del cómo y del porqué del libro que presentamos esta noche. Este texto, que tiene unas aproximadamente 350 páginas, es un conjunto de artículos
escritos entre 1989 y este año, que tiene dos partes. La primera, Library de la Universidad de Indiana, y allí estaba mencionado el libro del escribano Juan de Grajeda, que acompañó a Pedro de Candia. El libro del escribano no estaba en la Biblioteca Nacional, lo tuve que mandar pedir fotocopiado, me llegó muy rápidamente, y a partir del libro comencé a escribir el trabajo, ¿no? Que lo complementé con las crónicas y calzaba el documento perfectamente con las crónicas. Ahora, el documento largo, que incluye unos 55 textos jurídicos, entre ellos testamentos, poderes para testar, obligaciones, que nos narran la humanidad. Propio autor, de Rafael Sánchez Concha. Señor doctor Rodolfo Cerrón Palomino, señor doctor Carlos Ramos Núñez, señor doctor Juan de Joventesú, de la Compañía de Jesús, señor magíster Fernando Valle Rondón, amigos y parientes, señoras y señores anteriores. Ahora, yo no voy a hablar de este tema histórico, pero desde siempre me interesó el tema de la conquista. El tema de la conquista ya había sido, pensaba yo, cubierto totalmente por los historiadores del siglo XIX y por los historiadores del siglo XX, entre ellos nuestro conocido José Antonio del Busto. Entonces me quedé con las ganas de escribir algo para mi tesina de bachiller y no encontraba algo original. Sin embargo, buscando en la Biblioteca Nacional de Lima, encontré el catálogo de la Lima. Se refiere a un episodio largo de la conquista del Perú, pero que no es solamente la conquista del Perú, es un proceso de conquista o de ampliación menor que se desprende del Cusco después de su fundación entre 1538 y 39 hasta 1541, y que incluye 3 expediciones hacia los Andes orientales. La primera, encabezada por el capitán griego Pedro de Candia, que era natural de Creta; la segunda, que es la de Peransúrez de Campo Redondo; y la tercera, de Diego de Rojas, que se une a los dos caudillos